Bueno, continuamos con el segundo video del software MC Project 2013. En este caso vamos a ver lo que es la ruta crítica, lo que es el CPM, el asistente de diagrama Gantt, las características de lo que es una ruta crítica y el cambio de inicio de proyecto. Bueno, inicialmente cuando hicimos el primer video, el inicio del proyecto era el 4 de noviembre de 2013. Y para este ejemplo vamos a ver que el cambio de inicio de proyecto va a ser el 6 de enero de 2014. Ok, entonces tenemos la primera programación que hicimos en el primer video, que era el proyecto 1, que tenía una duración de 26 días. Ok, este es el resumen que se tenía. Ok, bueno, entonces el primer ítem que vamos a tratar es sobre lo que es la ruta crítica. Como habíamos terminado el primer video, se dijo que la ruta crítica está conformada por todas las actividades críticas que en este caso tienen como barra de color rojo. Pero ¿qué viene a ser la ruta crítica? La ruta crítica viene a ser el camino más largo para concluir el proyecto. ¿Ok? Por eso se dice que está conformado por las tareas críticas. ¿Qué significa esto? Hablando en lo que es tiempo, significa que si yo me demoro un día más en una actividad crítica, el proyecto se retrasará un día más. Si yo me demoro 3 días en una actividad crítica, mi proyecto se retrasará 3 días. Veamos, por ejemplo, yo tengo aquí que la actividad 1.1 es tarea crítica y tiene una duración de 4 días. Y digamos que esta actividad no dura 4 días, sino va a durar 6 días. Entonces estoy aumentando en 2 días la actividad crítica. Entonces eso quiere decir que mi proyecto también va a aumentar en 2 días. Entonces ya no duraría 26, sino duraría 28. Pongo 6, enter, y automáticamente ustedes se dan cuenta que de 26 pasó a 28 días. Ok, por ejemplo, aquí otra actividad crítica. Aquí tenemos la actividad 2.1.3. Nos dice que esta actividad tiene una duración de 8 días. Veamos, le voy a agregar 3 días. O sea, esa actividad ya no va a durar 8 días, sino 3, sería 11 días. Pero como es tarea crítica, esa actividad va a hacer que el proyecto aumente en 3 días. Entonces ya no va a durar 28 días, sino 31 días. Le ponemos, por ejemplo, 11 días y le damos Enter. Y se dan cuenta que automáticamente de 28 se ha ido a 31 días. Ok. Tener bien claro el concepto de ruta crítica es importante. ¿Por qué? Porque los residentes de obras podemos ver ampliación de plazo en función a este criterio. Y por otro lado, los supervisores de obra pueden aprobar esa ampliación de plazo si es que se está cumpliendo que esos retrasos se están dando en las actividades críticas. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, creo que queda claro. Pero aquí hay otra pregunta que se hacen muchos, ¿no? ¿Una tarea no crítica puede convertirse en parte de la ruta crítica? Entonces, la respuesta es sí. Veamos. Aquí la actividad 2.1.1 tiene una duración de 5 días y la actividad 2.1.2 tiene una duración de 6 días. Pero son actividades en paralelo y también son predecesoras de la actividad 2.1.3. Entonces eso quiere decir que la actividad 2.1 tuviera la misma duración que la actividad 2.1.2, ambos pertenecerían a la ruta crítica. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasaría si la actividad 2.1.1 aumenta más? Entonces, ese de ahí sería la única ruta crítica y la actividad 2.1.2 dejaría de ser. Entonces, como ya es parte de la ruta crítica y he agregado 2 días más,
mi proyecto va a tener una duración de 33 días. Y ahí está, 33 días. Eso que ustedes ven, que a veces si aumentamos ciertos días a una actividad no crítica, y para que se convierta en actividad crítica, se llama una holgura. En el video 3 hablaré a más profundidad sobre ese tema. Ok, entonces creo que con esta explicación breve que acabo de dar, queda claro el concepto de ruta crítica, que está conformado por las tareas críticas, y que un retraso en una tarea crítica es un retraso en el proyecto, por lo tanto se requerirá de una ampliación de plazo. Ok, entonces ahora vamos al siguiente ítem, que es el asistente de diagrama Gantt. El asistente de diagrama Gantt nos sirve para mostrar una información en el diagrama Gantt. Por ejemplo, yo quiero las fechas de todas las actividades aquí en mi diagrama Gantt. Como se dan cuenta, aquí yo no tengo el asistente de diagrama Gantt a la mano, entonces lo voy a aquí a sacar, ¿no? Más comandos, me voy aquí todos los comandos y voy a buscar asistente de diagrama Gantt. Ahí está, agregar, lo bajamos al último y aceptar. Entonces ya me salió aquí en la barra de acceso rápido el asistente de diagrama Gantt. Pico, le digo siguiente, la ruta crítica, siguiente, quiero que me muestre fechas, siguiente, desea mostrar línea de vínculo, sí, siguiente, dar formato y listo, salir del asistente de diagrama. Y ahí está, toda mi ruta crítica, todo mi diagrama Gantt, todas las actividades tienen su fecha de inicio y su fecha de finalización. De esa manera yo ya puedo saber cuándo empieza cada actividad y cuándo termina, ¿no? Para ya tener esa información a la mano al momento de la ejecución en mi gráfica de diagrama. Ok, ahora sí, vayamos al siguiente ítem, que es características de la ruta crítica. Ese tema lo hablamos. A ver qué más se puede agregar. Así como se aumenta la ampliación de plazo, a veces podemos hacer las actividades en menos tiempo, también se debería de reducir, ¿no? Veamos, por ejemplo, la actividad 2.13 no lo hacemos en 11 días. De repente, como vimos que es una actividad crítica, lo quisimos reducir, aumentamos el frente de cuadrilla, no lo hicimos en 11 días, duplicamos la cuadrilla, lo hicimos en 6 días, digamos. Ahí está, reducimos 5 días, entonces de 33 menos 5, 28 días. Mi proyecto dura 28 días. Ok, si ustedes se dan cuenta, la fase 2.1 y la fase 2.2 son en paralelo, se ejecutan en paralelo. Entonces, si yo aquí a la actividad 2.1 lo reduzco un día, esas dos fases van a tener actividades que pertenecen a la ruta crítica. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces dicen otros, ¿no? ¿Podemos tener dos rutas críticas? Entonces la respuesta está acá, que sí, ¿no? Si tenemos fases que se ejecutan en paralelo y hay actividades que tienen la misma duración, de acuerdo a su proceso constructivo, a su proceso de ejecución, entonces podemos tener más de una ruta crítica. Ok, de eso se trata la figura. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, a esta actividad de aquí de 4 días le digo que se ejecute en 6 días? De hecho que ya mi fase 2.2 no va a ser 17 días, sino va a ser 19 días. Por lo tanto, ese recorrido de la ruta crítica cambiaría automáticamente. Entonces, la ruta crítica
no siempre es fija. Entonces, hay oportunidades en proyectos, de acuerdo a cómo se ejecuten las actividades, puede variar la ruta crítica. No siempre se pide una ampliación de plazo, hay muchas veces en que se reduce el tiempo, ¿no? Más que todo he visto este tipo de proyectos en obras privadas, ¿no? En que a veces es más importante ganar tiempo que ahorrar dinero. Ok, vayamos a ver el último ítem, que es cambio de inicio de proyecto. Muchas veces hacemos ya nuestra programación de acuerdo, digamos, al concurso que se lanzó, se tenía una fecha de inicio de proyecto y todo eso, ¿no? Digamos, en esta oportunidad, el inicio de proyecto era el 4 de noviembre de 2013. Pero ya, se lanzó, se ganó, se tiene el contratista y todo ello. Pero uno no empieza a ejecutar hasta que le entreguen el terreno y otros documentos que se requieren para formalizar ya el contrato para ejecutar un proyecto. Y en este ejemplo hemos dicho que el proyecto en sí se va a empezar a ejecutar el 6 de enero de 2014. Entonces, ese cambio lo hacemos de manera rápida del siguiente modo. Me voy a proyecto. Aquí en proyecto digo información de proyecto. Y aquí donde decía fecha de comienzo lo cambiamos sin ningún problema. Decimos lunes 6 de enero del 2014. Aceptar. Entonces mi programación corre hasta el 6 de enero del 2014. Ok. Entonces aquí tienen que tener cuidado que su calendario esté programado hasta el 7 de febrero de 2014. Ok, entonces a veces no solo se trata de correr el plazo de nuestro proyecto, también tenemos que ver que nuestro calendario esté adecuado a ello. Ok, espero les sirva este segundo video del MS Project fácil de aprender. En el tercer video se lanzará algunos aportes más para que tengan claro, al menos en la parte de programación de obra en el MS Project 2013.